Muy bien, ya hablamos un poco del tercio superior de la cara. Entremos ya un poquito más fresh a la región temporal y vamos bajando. En la región temporal, doctores, aplicamos también nuestros tratamientos de medicina estética, sobre todo cuando tenemos una fosa temporal deprimida. ¿Y por qué se deprime la fosa temporal? Por varias razones. Uno, porque se pierde masa ósea, ¿ok? La fosa temporal reposa sobre el hueso temporal, ¿ok? Y este hueso obviamente pierde masa con la edad y se va hundiendo. No solamente eso, también el músculo que recubre el hueso en esta región, que es el músculo temporal, también con los años se va hipotrofiando, entonces se hunde. Y no solamente eso, sino las diferentes capas de grasa subcutánea y las que están por dentro también van perdiendo volumen con los años, sobre todo si el paciente baja de peso y esto se hunde. Entonces, claro es que la fosa temporal se deprime no solamente por la pérdida de grasa, sino por también la pérdida de masa muscular y masa ósea. ¿Ok? Y nosotros podemos aplicar un relleno como el ácido hialurónico en esta región. También podemos aplicar bioestimuladores en esta región que no está contraindicado si lo aplicas adecuadamente para generar un efecto de volumen, ¿no? Y este efecto de volumen mejora el aspecto de la fosa, pero lo que no te contaron es que la aplicación adecuada de un relleno como ácido hialurónico en la fosa temporal eleva ligeramente la cola de las cejas, eleva el tercio medio de la cara y el tercio inferior, mejorando la línea de la mandíbula. No sé si lo sabías. Pero hay diferentes técnicas de aplicación de ácido hialurónico en la fosa temporal. Por eso ustedes deberían saber también cuál es la mejor técnica que te permite hacer todo esto. Claro que no es una jalada como la que estoy haciendo en este momento, pero las mejoras son de milímetros y la armonización facial se basa en eso, en mejoras mínimas que en conjunto hacen que ese rostro se vea más joven y más bello. Como siempre menciono en mis capacitaciones, que se note, pero que no se note. Eso te da un resultado natural, cuando se nota, pero no se nota. Muy bien, entonces, tenemos que esta región, la región temporal, la fosa temporal, es una región que tiene varias capas de superficial a profundo, son hasta 10 capas, ¿ok? Una de esas capas es la fascia temporal. La fascia temporal se divide en dos en la región temporal, fascia temporal superficial y profunda, ¿ok? Fascia temporal superficial y profunda. Recuerdan aquí que está el músculo frontal, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes, el músculo frontal se origina de la galea aponeurótica, ya hemos mencionado. Si ustedes continúan hacia afuera, el músculo frontal, cuando llegas a la cresta temporal, que es la cresta que aquí está dibujada como una curva, ¿ok? Cuando llegas a la altura de la cresta temporal, el músculo frontal se continúa, y esa es la palabra, se continúa como la fascia temporal superficial. Entonces, dicho de otra manera, anatómicamente es como se debe tomar. La fascia temporal superficial es la continuación del músculo frontal. ¿Ok? Muy bien. Y detrás del músculo frontal y de otras estructuras que están profundas a él, está el hueso, y el hueso está recubierto de periósteo. El periósteo, que está obviamente profundo al frontal, cuando llegas tú a la cresta temporal, ese periósteo de la región frontal se continúa en la fosa temporal como la fascia temporal profunda. Entonces, la fascia temporal superficial es la continuación del músculo frontal y la fascia temporal profunda es la continuación del periósteo de la región frontal. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque en la fascia temporal superficial es donde va a estar metida, en esa delgada lámina, va a estar subiendo, discurriendo las arterias o las ramas de la arteria temporal superficial, las ramas terminales de la temporal superficial, que son las ramas frontal, temporal y parietal. ¿Me dejo entender? En la fascia temporal superficial. ¿Ok? Muy bien. Pero, como ya había mencionado, esta región tiene 10 capas. La primera capa es la piel. La segunda capa es un tejido celular subcutáneo que está justo debajo de esta zona. La tercera capa es la fascia temporal superficial, que es la continuación de la fascia del músculo frontal, ya habíamos mencionado. La cuarta capa es un compartimento que está entre esta fascia temporal superficial y la profunda, que es grasa. Entonces, entre la fascia temporal superficial y profunda hay un tejido adiposo que está dividido en compartimento temporal superior e inferior, que es un compartimento de grasa. Detrás de la fascia temporal profunda, ¿ok? Eh, que, dicho sea de paso y se me olvidaba, esta fascia temporal profunda, doctores, a la vez se divide en dos láminas.
una lámina superficial y una lámina profunda. La lámina superficial de la fascia temporal profunda es la que, junto con la fascia temporal superficial, limitaban este espacio interfacial donde estaba la grasa temporal superior e inferior. ¿Ok? Detrás de la lámina o debajo de la lámina superficial de la fascia temporal profunda se encuentra un cojinete de grasa también. Esta grasa es llamada grasa temporal superficial. Y por ahí va una vena muy interesante llamada vena centinela. Es una vena que drena en la vena temporal superficial. ¿Ok? Detrás de esta grasa y de la vena profunda ella está la lámina profunda de la fascia temporal profunda. Detrás de ella, profunda, la lámina profunda de la fascia temporal profunda, está otro cojinete de grasa, que es un cojinete de grasa que viene desde acá abajo, desde la cara, que es el cojinete bucal. La grasa bucal que se mete debajo del arco cigomático y termina en la fosa temporal, pero aquí, en la octava capa, en la octava capa. Esta grasa bucal contiene la bolsa de Bichat, por eso también es llamada grasa de Bichat, ¿ok? Y termina aquí en la octava capa, detrás o profunda a la lámina profunda de la fascia temporal profunda. Detrás de esta grasa recién está el músculo temporal y detrás recién está el periósteo. Miren, son 10 capas, ¿ok? Doctor, pero no nos hagamos mucho problema. Y es cierto, está bien, no nos vamos a hacer mucho problema. ¿Dónde podemos aplicar ácido hialurónico en esta fosa temporal? En la segunda capa, la región, la segunda capa, que es el espacio subcutáneo, donde se encuentra el tejido celular subcutáneo. Allí podemos aplicar ácido hialurónico para rellenar la fosa. ¿Dónde más? En, eh, en la cuarta capa, que es el espacio que está entre la fascia temporal superficial y la lámina superficial de la fascia temporal profunda. En ese espacio, que es el cuarto plano o la cuarta capa, en ese cuarto plano también podemos aplicar ácido hialurónico, que es llamado este espacio el espacio interfacial, porque está entre las dos fases. ¿Ok? Allí también podemos aplicar ácido hialurónico para rellenar la fosa temporal. ¿Y dónde más podemos aplicar ácido hialurónico? Sobre el periósteo. Pasándome todas las 9 capas previas e inyectando sobre el periósteo, sobre la 10ª capa. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las 3 áreas de aplicación en la fosa temporal: subcutánea, interfacial y supraperióstica. Muy bien, doctor. Ahora, se hizo un estudio, otra vez. Los estudios tienen que ir de la mano con nuestros tratamientos, sí o sí. Y este estudio anatómico demostró que las técnicas de aplicación o de relleno de la fosa temporal, si eran subcutáneas o eran interfaciales o era supraperióstica, tenían resultados diferentes, ¿ok? Y se hizo un estudio sobre las virtudes de cada una de estas técnicas, evaluándose principalmente la posición de la ceja, evaluándose el lifting o la elevación del tercio medio de la cara y del tercio inferior de la cara con cada una de estas técnicas, ¿ok? Y lo que se demostró que en conjunto la mejor técnica de aplicación de ácido hialurónico, la que eleva más la cabeza de la ceja, la cola de la ceja, la que eleva más el tercio medio y la que eleva más el tercio inferior de la cara, es la técnica subcutánea, la más superficial. En el puntaje acumulado, la subcutánea, ¿ok? Y cuando nosotros aplicamos de forma subcutánea, lo que estamos haciendo es reponer la posición del ligamento que está por debajo. Mira, tú rellenas aquí y al rellenar aquí, el volumen y la proyección generada aquí van a jalar el tejido aquí. Ese es tejido aquí justo es la eminencia malaria. Aquí está un ligamento, el ligamento cigomático. Al elevar el ligamento cigomático por la aplicación de un relleno aquí, vas a generar el lifting o la mejora de la posición del tercio medio de la cara como del tercio inferior, porque el ligamento cigomático es el más importante de la cara. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar mejor de él. Entonces, el relleno en la fosa temporal, la más superficial, el relleno más superficial, que es el relleno subcutáneo, en el puntaje acumulado en este estudio demostró ser el mejor. ¿Ok? Pero está también la técnica interfacial, que también es muy buena, que también tuvo grandes puntajes en la evaluación de ese estudio. Miren, la técnica que puede realizarse aquí, en la región temporal, son la técnica One Up, One Over, que es la aplicación en 90 grados
en esta zona 1 centímetro detrás de la cresta temporal y 1 centímetro por encima de la cresta supraorbitaria, aplicación en 90 grados, meten toda la aguja y media jeringa para acá, media jeringa para acá, con una proyección de la región o de la fosa temporal anterior. ¿Ya? ¿Ok? Pero debe ser en este punto, porque por encima está la arteria temporal superficial, así que por encima hay riesgo. Sin embargo, también están las técnicas de aplicación con cánula, que son más seguras, pero que tenemos que tener también cierta destreza cuando sobre todo lo aplicamos muy superficial, de forma subcutánea, que es como ya hemos dicho, la técnica que mostró más, mejor, más virtud, ¿no? En cuanto a las técnicas de aplicación en la fosa temporal. Está el acceso ya, el acceso subcutáneo y también el acceso interfacial. El interfacial es entre las dos fases temporal superficial y profunda, ¿recuerdas? Eso lo puedes hacer con cánula también. Ahora, para entrar al espacio interfacial no es fácil, ¿ah? No es fácil. Tú tienes que tener una buena referencia anatómica, generalmente a nivel de la mitad del arco cigomático, metemos la cánula de 25G de 50 milímetros, pero quedarte en el espacio interfacial no es fácil, realmente. Generalmente lo aplicas más subcutáneo que interfacial. Sin embargo, se diseñó una acceso superior para la región interfacial. Porque mira, si yo por encima de la cresta temporal meto mi cánula por debajo del músculo frontal y lo pego al hueso y me meto a la fosa temporal aquí, avanzando justo en la orilla de la cresta temporal. ¿Te acuerdas que te había dicho que la continuación del frontal aquí es la fascia temporal superficial y del periósteo aquí es la fascia temporal profunda? Entonces, ¿qué pasa si tú metes tu cánula desde la frente, justo encima de la cresta temporal, debajo del frontal y encima del hueso? Vas a meterte la fosa temporal entre las dos fascias, entre la fascia temporal superficial y profunda. Y este acceso, por más que requiera un poco más de destreza, es más seguro para llegar al espacio interfacial, que es una buena técnica también de aplicación, ¿no? Y tenemos la aplicación subcutánea en la fosa temporal posterior, donde se mete la cánula y se deja un bolo de ácido hialurónico de una jeringa entera aquí para generar un efecto de lifting, o la subcutánea estándar, que es la aplicación en vectores en esta región, entrando desde el arco cigomático, que es la que también ha resultado ser muy buena en cuanto al relleno de la fosa temporal.